tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de Derecho. El día de hoy nos acompaña la licenciada Zulma Castañón, quien se desempeña actualmente en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Licenciada, bienvenida. Gracias, buenas noches. Déjenme decirles que conozco a Zulma desde la universidad, somos compañeros de generación. Saben que este programa está dedicado a que conozcamos a personas que han destacado dentro del mundo del derecho. Zulma, desde estudiante, era una persona que destacaba ya en las aulas y profesionalmente también ha tenido una trayectoria muy interesante, y es por eso por la cual hemos decidido invitarla. Zulma, me honra que estés aquí. No, muchas gracias, al contrario. Zulma, todas las preguntas empiezan igual, con la misma pregunta: ¿por qué decidiste estudiar Derecho? Pues yo desde que estaba niña, yo siempre recuerdo haber admirado mucho a mi tío Javier, que él también es abogado, y desde que lo veía que llegaba a la universidad y con los libros y lo que él platicaba de la universidad, siempre soñé con estudiar Derecho. ¿Desde chiquita entonces? Desde chiquita, sí. Y conforme ya estando en la escuela, en la primaria, toda en la secundaria, cuando nos empiezan a hacer los exámenes, donde son los vocacionales, ¿no? Para ver hacia dónde va tu perfil, siempre era Humanidades, Derecho. ¿Y tenías otra opción? No, realmente no. ¿Siempre Derecho? Siempre entonces me gustó Derecho, sí. Ok. Zulma, hoy ya eres toda una profesional, tienes una trayectoria que te respalda, pero siempre me parece muy atractivo preguntar a mis invitados cómo era Zulma la estudiante. Yo te conocí poquito, pero platícanos cómo era Zulma la estudiante. Pues yo, la verdad, siempre fui muy dedicada. Sí. Desde que estaba en kinder, fui una niña como muy disciplinada. Era la típica niña que si te decían que no te movieras de tu lugar, no me movía. Okay. Siempre como muy deseosa de las tareas y participar, de aprender, y siempre, digo, pues desde niña siempre fue como que la típica niña de cuadro de honor. Entonces, en la universidad igual, conservé, sí, sigue siendo una persona que me gustaba estar estudiando, siempre muy responsable con la escuela, y pues inclusive pues todavía en la maestría, todavía he tratado de seguir esa línea. Exactamente, sí. Fíjate que no es fácil encontrar personas que desde tan jóvenes hayan sido centradas. Aquí hemos tenido invitados como el licenciado Rosendo, que él sí nos dijo que él era de los nerds. Él me dijo, yo era de los nerds. Pero hemos tenido otras personas como el licenciado Rocha que nos platicaba que él como estudiante foráneo, él era jueves de fiesta. ¿Tú qué onda? ¿Tú también entrabas No, sí, en eso? Siempre fui muy amiguera, eso sí. O sea, independientemente de que siempre fui muy dedicada en la escuela, también era mucho de tener muchos amigos. Okay. Entonces, también desde kinder, o sea, era de que yo llegaba a la casa y mi mamá me decía, es que te van a venir en la tarde fulanito, sutanito, menganito, y igual en la universidad. O sea, siempre salí, o sea, tampoco no, y siempre tuve muchos amigos, y amigos verdaderos. O sea, no solamente como de fiesta, pero también sí salía. O sea, también sí me ha gustado salir y convivir con las personas. Ok, qué bien. Zulma, después de que terminas la universidad, antes de que me platiques de tu vida profesional, ¿tú ya sabías a qué te ibas a dedicar? ¿Ya tienes en mente algo? La verdad es que no, cuando a mí me llamaba mucho la atención, pues cuando llegamos todos, yo creo que a la universidad traemos una concepción general de lo que es el derecho, ¿no? Sí. Y yo creo que casi todos llegamos con la idea de que estudiar derecho es dedicarte a lo penal, porque a lo mejor es como que lo que más se conoce, tanto en redes, en películas, siempre hablan de la figura del abogado, pero del abogado penalista, que defiende un caso o que está dentro de la fiscalía. Entonces yo creo que es la percepción que tenemos todos como en general, o que divorcia. O sea, nomás hay de dos, cuando no has estado en la universidad. Cuando yo ya entro, me doy cuenta que la materia, primero nos empezaron pues vimos teoría del delito. Sí. La materia de teoría del delito me encantó con el maestro Rivera Soto. Sí. Y dije, wow, y su clase me encantaba. Fue una de las clases que más me gustaron, constitucional, también fue, y administrativo y fiscal. Fueron las 3 materias que me encantaron. Sí. Entonces, desde ahí yo dije, bueno, estas 3 son las que a mí me llaman la atención. Cuando termino la universidad, yo siempre tuve el deseo de irme a la Ciudad de México. Era mi sueño, y decir, yo quiero hacer una maestría allá y yo quiero saber lo que es ir a competir. Bueno, no competir, sino darme cuenta cómo son las experiencias en una ciudad más grande.
pues, con muchos contextos y personas de todos lados. Y ahí es donde surge la oportunidad de irme a la Ciudad de México y entrar a la Procuraduría General de la República, hoy ya Fiscalía General de la República. Sí. Y llego al área de la subdelincuencia organizada y desde que llegué dije, wow, o sea, dije, esto me gustó. Sí. Y eso que todavía, pues me tocó todavía averiguación previa. Sí. En el Fuero Federal hasta el 2016 Que empezó entró el a Código integrar. Nacional. Exactamente. Entonces, desde ahí yo decía, wow, o sea, empecé leyendo las averiguaciones previas, entendiendo qué es lo que hacía el Ministerio Público, qué es el policía, qué es el perito. En la parte, pues, en una ciudad muy grande, donde, de hecho, en esa unidad tenemos competencia en toda la República. Sí. Entonces, también era mucho de estar saliendo fuera de comisión a diferentes entidades federativas. Y de ahí, pues, me gustó. ¿Cuántos años? En la Ciudad de México, 7. 7 dentro de la Procuraduría, en la subdelincuencia organizada, después en el área de asuntos internos y ya después en delitos en materia de propiedad intelectual. Fíjate, aquí hay algo que yo creo que es importante que compartas con las personas que nos ven. Sí. Tú te fuiste recién egresada. Sí. Recuerdo que por ahí otra compañera, Palmira, sí, también. Palmira, sí, también mi comadre. Sí. Sí, tu comadre también experimentó por allá. Hoy candidata a jueza penal también. También, sí. Ustedes se fueron bien jóvenes, se fueron recién egresadas, así casi que recién entregado el título. Sí. Cuéntame cómo es para alguien recién egresado, para alguien que trae esa idea o esos retos que tú tenías en mente, cómo es llegar a una ciudad tan grande como es Ciudad de México, una de las más pobladas del mundo. Pues para mí fue la mejor oportunidad de mi vida. O sea, la verdad, para mí hay un antes y un después de, no solamente, o claro que en lo jurídico, porque aparte pues yo casi recién salí de la escuela, sí. Donde traes muchas ideas, lo que nos enseñaron en la escuela y de repente, oh, caray, pues la realidad es otra o sí. Inimaginable, o sea, y te das cuenta que pues una cosa es lo que nos enseñan y otra cosa y es... la práctica, ¿no? Sí, o sea, ya cuando dices tú, caray, pues es que el código no dice cómo se hace esto, ¿no? Para mí, fue una experiencia muy bonita, muy padre, aún y cuando trabajaba todo el día. Los horarios eran de 9 de la mañana a 9 de la noche. Yo por lo general salía a las 10. Y aparte, pues, por ser una unidad especializada, era pues de repente de que nosotros conocíamos mucho también de los asuntos. A veces en las delegaciones había detenidos y por la naturaleza que decían, bueno, es que es delincuencia organizada. Entonces era como que, oye, ¿sabes qué? Pues ejerce tú la facultad de atracción. Entonces llegaban llamadas en la madrugada o de que, oye, pues es que entonces sí lo toman o no. No, pues déjenme y vemos, analizamos y sí lo vamos a traer. Entonces fue una experiencia muy, muy bonita. Y luego aparte como yo estaba recién egresada, yo tenía la idea, yo decía, es que no me importa que me exploten 24/7 literal, pero yo quiero aprender porque estoy haciendo algo que me gusta y lo que yo tanto quería. O sea, una era irme a la Ciudad de México y dos, haber llegado a la Procuraduría. Para mí fue, wow, aprendí, tuve la fortuna de tener compañeros con muchos años de experiencia, o sea, yo era la más chiquita, la más joven, entonces era muy padre porque yo también siempre he reconocido cuando digo, sabes que no sé, pero yo sé que tú sabes, a ver, explícame, o sea, ¿cómo se hace, no? Nunca he tenido miedo o vergüenza de decir que algo no lo sé, claro que lo aprendo rápido y le echo ganas y digo, no, si no lo sé, pues le busco. Entonces, tuve maestros maravillosos, o sea, tanto mis compañeros, mis ex jefes, aprendí mucho. Y pues eso, también el hecho de llegar a una ciudad tan grande, donde, pues aparte yo no estaba con mis papás, estaba sola, donde no conoces a nadie. Entonces, de repente, pues también yo más joven y con muchos, también, pues miedos de las personas. Y luego por todo lo que cuentan de la Ciudad de México, ¿no? Porque es como que, híjole, no, es que la Ciudad de México todos lo asaltan. Afortunadamente a mí nunca me pasó nada. Pero mucho, y luego aparte también esos contrastes de cultura, donde puedes pasar de zonas a lo mejor de las más, pues con muchas carencias, pero también las zonas con mucho dinero, cultura pues también. O sea, extranjeros en todos lados. Extranjeros. Entonces también tienes una diversidad de gente
y también de asuntos. Sí. Y muy complejos, pero por la misma naturaleza de la ciudad, de que convergen muchas historias, Sí. y muchas maneras de pensar y muchos estilos, pero muy padre. Fíjate que ahora que hablas de la Ciudad de México, de esa parte como de sección o disección que tiene Sí. la Ciudad de México, yo he ido varias veces y últimamente las veces más recientes que hemos ido siempre es entre mi esposa y yo escoger qué parte de la Ciudad de México quieres ir. Sí. Así como que, ¿de qué tienes ganas? Ajá. De ir a un lugar de este tipo, de ir a un lugar de este tipo, porque hay de todo. Sí, hay ¿y de qué todo. México quieres conocer Sí, hoy? O sea, exacto. porque, y eso llama mucho la atención, porque les es que como de una cuadra Sí, podemos pasar de un contexto a uno totalmente caminando. distinto, o también se sabe que me llama mucho la atención. Nosotros a lo mejor aquí en Chihuahua estamos acostumbrados a que la gente de traje, pues como que, pues a lo mejor va a andar en su carro o no va a estar en un Sí. puesto comiendo en una esquina. En la Ciudad de México sí. O sea, a todos los godines, Sí. y luego sobre todo, en mi caso, iba yo de 9 a 9, ¿no? Pero teníamos 3 horas para comer, entonces tenías que regresar. Entonces, pues todo el mundo no le salía a regresarse a su casa y luego venía a la oficina, o sea, pues no. Entonces era comer ahí. Entonces, esos contrastes de repente enseguida del metro, aquí hubiera un puesto de tacos Sí. y la gente con traje o con vestido y comiendo tacos, pues era como de, caray, qué raro, ¿no? Porque son cosas que no estamos habituados aquí en Chihuahua, La bici. ¿no? La bici es un medio maravilloso. Allá está por todos lados, los perros también por todos lados, que Exacto. parecen un humano más, ahí la Sí. gente es un trato muy distinto. Sí, y una que acostumbrado a que pues hasta para ir al Oxxo, pues yo voy en carro. Sí. Y allá de repente yo ya fue como, no, pues no. O sea, aparte que no hay dónde estacionarse, prefiero irme caminando porque es más corto, es más fácil llegar. Sí. Entonces sí, es un mundo de diferencia, pero también con mucho aprendizaje. Claro. Y también en esa parte, o sea, lo humano, porque te encuentras todo. Si te gusta el rock, es ahí. Si te gusta el arte, es ahí. Si los deportes, o sea, y siempre con muchos eventos, pues muchas historias, gente de toda la República y pues del mundo. Claro. Entonces sí, fue muy, muy enriquecedor. Y también yo aprender pues a yo sola. Claro. O sea, decir, bueno, pues también hice muchos amigos allá. Conocí también a gente muy buena, muy, muy valiosa y a la que admiro mucho. Okay. Y que también me enseñaron bastante y me apoyaron. Zulma, ya me queda claro que estás enamorada de Ciudad de México. Sí. No conocía ese amor por la Ciudad de México que tenías, pero luego regresas. Sí. Regresas a Chihuahua. Sí. ¿Cómo te va en tu regreso? La verdad es que fue una oportunidad. Yo lo vi también como una oportunidad. Ya estaba yo en propiedad intelectual. Sí. Y en eso, ya me dicen, bueno, la Fiscalía Anticorrupción se acababa de formar. Sí. Anteriormente la Fiscalía Anticorrupción era lo que era la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependiente de la Fiscalía General del Estado. Luego viene una reforma y dicen, no, ¿sabes qué? Necesitamos que la Fiscalía Anticorrupción sea un organismo autónomo. Sí. Entonces, sucede toda la creación de la Fiscalía como tal, que no depende para nada de la Fiscalía General del Estado. Entonces, como a los meses de que se crea, 2020, 2021. En diciembre del 2020 se crea formalmente y materialmente la Fiscalía Anticorrupción. Sí. Entonces, yo en el 2021, en febrero, yo regreso, y en ese entonces la titular me dice, bueno, llego como visitadora general, o sea, también encargada de temas de asuntos internos. Sí. Y también temas del servicio profesional de carrera. Y la verdad es que yo lo vi como una oportunidad muy grata, porque dije, o sea, qué padre tener la oportunidad, uno, de regresar a Chihuahua, pero con la poquita experiencia que tengo de acá, de llegar a un organismo nuevo y aportar, porque era crear normativa de cero. Sí. O sea, desde decir, híjole, bueno, para empezar, pues tenemos que conformar a la fiscalía las áreas que faltan. Y luego el tema de capacitarnos en temas, obviamente, anticorrupción, pero también desde el tema administrativo, de que, híjole, pero y eso, porque cuando llegas a una dependencia, ya está todo, o sea, todo lo que te puede suceder ya está previsto en algún lineamiento, en algún protocolo, o sea, tú ya sabes como por dónde nos tenemos que ir. Acá no. O
sea, entonces era empezar de cero. Entonces dije, bueno, qué padre tener la oportunidad de llegar a un ente nuevo, que sí es totalmente nuevo, y aportar con lo que yo puedo ayudar y con lo que otras personas a crear, empezar a dejar como cimientos Claro, de construir. exactamente. Entonces fue también un regreso muy padre. Claro que hubo mucha gente con la que pues yo ya no tenía trato, ¿no? Sí. Porque pues de todo el tiempo que me fui, me reencontré con mucha gente de nuestra generación, que de repente, no, pues que su fulanito está aquí, su tanito acá. Claro que fue un cambio también de vida porque la vida aquí es muchísimo más tranquila, los horarios pues muy, muy accesibles y muy padres. Y pues aparte otra vez regresar con mi familia. Claro, O sea, estar en casa. Sí, y Cerca. volver a estar con gente que conoces, con gente que has vivido, bueno, que conociste en la primaria, en el kinder, Sí. en la universidad, y eso también es muy bonito. Claro. Entonces fue un regreso muy, muy padre. A mí en lo personal me gustó mucho. Me actualicé de muchas cosas que a lo mejor De los chismes. de los chismes de Chihuahua, y pues también fue una experiencia muy padre, y aparte pues un delito también muy diferente. Sí. Porque aún y cuando estemos en esto de fiscalía o en una institución de procuración de justicia, pues cada delito también es muy diverso. Claro. Y te vas dando cuenta y dices, caray, ¿a poco eso existe? No, pues sí, o sea, son situaciones que se dan y pues bueno, y luego, ¿cómo? Claro. Entonces, también el cambio de área, también creo que te abre como un panorama El de panorama decir, es caray. distinto. Sí, distinto. mucho. O sea, dices tú, caray, o sea, esto sucede también. Claro. O sea, y eso también enriquece. Sí. Y hablando de enriquecer, otro cambio, Tribunal de Justicia Administrativa. Sí. Ahora te fuiste del otro lado. Ahora me voy del lado administrativo, sí. Y luego, ¿cómo ha sido esta experiencia, Zulma? Muy padre también. La verdad, yo estoy muy, muy, muy agradecida también con esta oportunidad. Claro que también es una materia, yo nociones de temas administrativos, temas de responsabilidad administrativa, ¿no? Que al final de cuentas, cuando son faltas graves, termina resolviéndolos el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, por lo que hace el tema de RESPO. Pero lo que te comentaba, o sea, desde la universidad a mí, yo estuve inclusive haciendo mi servicio social en el jurídico del SAT. Ok. O sea, en ese momento justo se da que nos están dando la clase de procesal fiscal y también de repente una amiga me dice, oye, yo estoy haciendo acá el servicio, pues vente. Y me gustó mucho. Entonces tenía como que nociones, obviamente, en el ámbito federal y por el tema de responsabilidades administrativas, porque cuando también estuve allá en México, veía todo el régimen disciplinario especial de los agentes del Ministerio Público, policías y peritos, y acá en visitaduría también. Entonces, pues llegar acá al tribunal, pues claro, ha sido aprender también una materia nueva, un órgano que también es autónomo y que también es de reciente creación. El tribunal se creó en el 2019 y también surge como resultado de la implementación del sistema nacional y el sistema estatal anticorrupción, que también venía muy de la mano con la Fiscalía Anticorrupción. Sí. Entonces, de cierta manera también siento que complementó el conocimiento que yo tenía del sistema anticorrupción, y pues he ido ahí aprendiendo, también enfrentándome pues como también es un organismo nuevo, pues a lo mejor hay otras cosas que también hacen falta como de implementar o de aprender, pero pues ha sido también muy padre. Me ha gustado mucho también ahí en el tribunal. Eres innovadora entonces, Zulma. Sí, me gusta, sí. Eres innovadora. Sí. Zulma, hablando ahora de innovación, ahora quieres otro cambio, Zulma. Ahora eres candidata a jueza penal. Sí. Platícame, ¿qué te motivó ahora a intentar a llegar a ese cargo y desde luego participar en otro proceso innovador, el electoral? Sí. Platícame. Pues también ha sido un reto, ¿no? Porque también casi vino junto con mi cambio al tribunal, pero ha sido muy interesante. O sea, la verdad es que hace 10 años nunca nos hubiéramos imaginado a lo mejor esto que está sucediendo ahorita, pero ha sido, independientemente de que todos, sobre todo nosotros que somos servidores públicos y que estamos en esto de la candidatura, pues tenemos que andar ajustando nuestros tiempos de cumplir con el trabajo, y corriendo también, estarnos ocupando del tema de campaña y no desatendiendo también nuestras obligaciones ya también personales. Pero ha sido muy padre porque, y lo he comentado anteriormente, o sea, nos hemos vuelto
capacitadores, o sea, de la sociedad, Sí, tanto, no solamente en el tema electoral de explicar a la gente cómo ir a votar, sino también de acercarle información que la gente no tenía. O sea, la gente de verdad desconocía totalmente qué era un poder judicial. O sea, y llegas y la gente siempre es como que la misma, ¿no? Bueno, ¿y qué hace un juez? ¿y qué hace un juez? Sí, o sea, y bueno, ¿y dónde está eso? O sea, porque otro candidato ordinario para alcalde o de legislativo, pues la gente se ubica porque pues tradicionalmente hemos sabido lo que es un proceso electoral de esa Sí. naturaleza. Y todo el mundo te sabe arajar dónde está la presidencia municipal, la gente sabe dónde está el Palacio de Gobierno, tiene más nociones sobre qué hacen ese tipo de servidores públicos. Pero pues el Poder Judicial no. Y ni siquiera el saber que existen tantas materias y que de repente, no es que una es laboral, otra es civil, otra es penal. Y ha sido muy, a mí en lo personal, me ha gustado la experiencia de convivir con la gente y de escuchar y de darnos cuenta a lo mejor cuánta desinformación existe dentro de la sociedad. O sea, cuánta a lo mejor nos falta todavía y lo digo como servidores públicos, o sea, a lo mejor de informar o de tener esa apertura de explicarle a la gente y de que lo entienda, qué es lo que hacemos. O sea, desde acá a la mejor fiscalía, acá tribunal y ahora en este caso, pues, el Poder Judicial. Sí, fíjate que a mí me ha tocado en distintos momentos donde me he reunido con personas, algo que me recuerda lo que decías de esta parte de ser capacitador, porque las personas en general no están obligadas a saber lo que hacemos. ¿Me explico? Sí, ajá. Y de pronto, oiga, ¿y qué el Ministerio Público no es el juez? Sí. Y te pasa muchas veces, Y este proceso electoral tiene aspectos buenos y uno de los aspectos buenos es construir ese vínculo entre el servicio público, entre la judicatura y las personas. Sí, sí. Sí. Y luego nos sorprende cómo las personas se interesan. O sea, el interés que de repente las personas muestran ante, ¿y tú qué haces? ¿Y tú qué quieres hacer? ¿Te ha pasado? No, sí. Y mucha gente, y pues lo comentaba porque es muy reiterada la duda de que, es que el juez manda al Ministerio Público. Sí. No, y ahí ya entra la parte de explicarle a la gente, pero haciéndolo con una explicación sencilla, ¿no? Y genuina de querértelo explicar para que lo entiendas y no por interés. Ajá. O sea, que de verdad la gente sepa dónde puede ir, cómo es de manera general, un proceso, porque al final de cuentas, sobre todo en la materia penal, yo sí creo que todos en algún momento podemos estar ante un juez. Desde luego. Y la justicia nos alcanza, ya sea por una cuestión accidental, por algún tema imprudencial, de que vayas manejando y de repente atropelles a alguien o lo lesiones, o que tú seas la persona, la víctima de ese accidente, y pues quien nos la resuelve pues es un juez. Entonces cuando ya le explicas a la gente así, como que sensibilizas respecto de la trascendencia de ahora de la elección. Y aparte, yo creo que también, y ahí vuelve a caer el tema yo creo que todos como servidores públicos, el tema de transparencia y rendición de cuentas, no lo dicen mucho, ¿no? Y sí, es que la rendición de cuentas, y la transparencia, y que qué bueno que existen ciertos organismos, las plataformas, pero ahí es cuando toda esa teoría que a lo mejor nos han dado se vuelve realidad, cuando dices tú, es que sí es cierto, la transparencia y la rendición de cuentas lo que trata de hacer es informar y aperturar a las instituciones para que la gente común y corriente sepa qué hace una institución. O sea, que entienda y no le vuelvas tan engorroso ir a presentar una denuncia o ir a hacer cualquier tipo de trámite. Sí. Entonces, yo creo que también ahí recobra la fuerza y la trascendencia del tema de la transparencia y rendición de cuentas. O, por ejemplo, ahora la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal ya es que han implementado mucho. Bueno, eso yo noté ese cambio, ¿no? Sí. En redes sociales, de empezar a hacer como con mini figuras o como si fuera tipo un cuento, pero cortito, donde la Corte ya te dice, oye, es que fíjate que en Chihuahua hubo una pareja que se querían casar, pero pues le había dicho el registro civil que no, porque son del mismo sexo, pero la Corte les dijo esto. Claro. Entonces, siento que también esto motivó a que la Suprema Corte, que el Consejo de la Judicatura y los poderes judiciales en general
pues voltearan y dijeran, ah, caray, sí es cierto, ¿verdad? Claro. Porque estamos acostumbrados a anuncios y spots del Ejecutivo y del Legislativo, pero pues nunca Nunca del Poder de un Judicial. Poder Judicial. Claro. Y también dije, bueno, esto es algo bueno y son de las cosas positivas de ese acercamiento y de tratar de hacer más sencillo, que a lo mejor ya venía, ¿no? Desde el tema de ser las sentencias ya simplificadas, Sí. que fueran más sencillas. Y creo que todo esto abona a ese propósito, que es tener una ciudadanía informada y que sepa cómo también defender sus derechos o dónde ir a presentar sus denuncias. Me gusta esta visión positiva que tienes. Me gusta ¿Sí, que le ves el lado bueno de las cosas. Sí. Y aprovechando tu visión positiva de las cosas, entrando a la recta final de la entrevista también, es platícales a las personas que nos ven, que en su mayoría son estudiantes, son personas que o están estudiando Derecho o quieren estudiar Derecho, ¿qué les sugiere Zulma Castañón, la profesional, la candidata a jueza? ¿Qué consejo les puede dar a esas personas que estudian Derecho o que quieren estudiar Derecho? Pues primera que es una carrera muy, muy bonita. Yo creo que todos los que nos dedicamos a esto nos ha gustado y nos ha apasionado. Sí. Y pues sí, siempre tener las ganas de ser mejores y mejores con nosotros mismos. O sea, porque de verdad que todos los días se aprenden cosas nuevas, hay que estarnos actualizando. Yo creo que el tema de la capacitación es imprescindible, porque lo hemos visto sobre todo en los últimos años, ha habido reformas que han cambiado estructuras, que han cambiado sistemas, sí. Lo estamos viviendo, entonces hay que estarnos actualizando. También entender que todos los asuntos, que realmente el derecho lo vamos a entender. Y que padre ahorita que aprovechen y expriman también a sus maestros, que todas las dudas, no hay ninguna pregunta que sea tonta, se vale preguntar todo, porque de verdad cuando uno sale al mundo jurídico y que te dicen, es que tú acuse, ah, caray, ¿y eso qué es? O sea, porque nunca lo leí, o sea, y a veces a los que ya trabajamos se nos olvida que en algún momento no sabemos siquiera que era un acuse. Sí. Entonces, que se vale preguntar todo, pero lo que no se vale es quedarnos donde mismo. Claro. Que si hay algo que te gusta, hay algo que te apasiona, hay que movernos, o sea, y movernos a querer crecer, a querer aprender, a tratar de ser mejores con nosotros mismos y también no solamente en lo académico, sino también adecuarnos a las nuevas realidades, porque en otra plática yo les comentaba de que, por ejemplo, ahora que pasó lo del COVID, cada quien en su materia y las instituciones se tuvieron que adecuar a esa nueva realidad. Y yo les decía, híjole, yo soy una generación que no soy tan grande. Y aún así, la primera vez que nos tocó que me dijeron, oye, tienes una audiencia, pero va a ser virtual, y yo... Por Zoom. ¿Cómo? Pero ¿cómo? O sea, yo, por ejemplo, yo no he sido docente, yo a lo mejor muchas herramientas tecnológicas, no. Y o sea, pero, o sea, ¿cómo? Sí. O sea... Y luego aparte me acuerdo mucho que en el acuerdo decía que en caso de que hubiera fallas, iba a ser responsabilidad del Ministerio Público no haber estado ahí en las oficinas o estar cerca, sí. Y comunicarte al teléfono. Entonces yo me acuerdo que yo de verdad duré estresada toda la semana y yo así con el de sistemas, oiga, pero es que ¿y a dónde le tengo que picar? Y oiga, pero ¿y si falla algo? Y luego aparte yo les decía, es que el reclusorio nos queda 1 hora, o sea... No llego, o sea, no es como decir, bueno, no funciona, en 10 minutos espérenme, llego, no. Entonces yo les decía, pues sí, qué padre, ¿no? Las capacitaciones que tengas en derechos humanos, en perspectiva de género, sí. En lo que tú quieras, pero también hay otras herramientas que nosotros nos tenemos que actualizar. Claro. O sea, todos también hay que adecuarnos, las herramientas digitales son maravillosas, y las tenemos también que aprender. Entonces, mi consejo sería ese, de aprovechar la universidad. También no digo que no salgan, claro, disfruten también, hay que tener amigos y disfrutar en todos los aspectos, aprovechar la experiencia de los maestros que tengan ahí al frente. Sí. En tu caso, tú que eres docente, o sea, qué padre poder decir, oiga, maestro, fíjese que tengo duda de esto y que sea una persona que ejerce y que me puede contestar. Y siempre tratar de mejorar como personas. Y que no se nos olvide también que pues también todos somos también olvidar la parte humana. Claro. Y retomar también esos principios también éticos, que también no se nos olvide lo que nos enseñaban en la escuela, en las clases de civismo, de ser buena persona, de ser cordiales siempre con quien sea,
y sobre todo si es que aspiran en algún momento de su vida a ser servidores públicos. Claro, con más ganas. Sí, con más ganas, ¿Qué sí. más? Zulma, muchas gracias. Así, muchas gracias. Como mencioné hace un momento, eres candidata a jueza penal. Estoy convencido de que la judicatura merece personas preparadas. Sé que eres una persona preparada. Te deseo Gracias. mucho éxito. Muchas gracias. Y muchas gracias a todas y todos por vernos. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias.